Hola a todos y todas, seguimos con estos vídeos sobre sintaxis y en este caso nos toca la oración compuesta por subordinación adjetivo de relativo. Da igual como la llaméis, que la comisión de selectividad acepta las dos nomenclaturas. Al igual que teníamos con la subordinada sustantiva, que esta era equivalente a un sintagma nominal, aquí la preposición subordinada adjetiva va a ser equivalente a un sintagma adjetival. Podemos utilizar el truco para ver si es verdad que estamos identificando bien la subordinada adjetiva que sustituirla por un adjetivo. No tiene por qué dar la información de la subordinada adjetiva, ya que suele ser bastante complicada. Así que un adjetivo cualquiera y que ves que tiene sentido en la oración, ¿vale? Así que construiríamos la oración siempre equivalente y de esa manera podemos comprobar si estamos identificándola bien. ¿Qué funciones puede tener nuestra subordinada adjetiva? Pues si bien un sintagma adjetival tiene tres funciones, la de complemento del nombre cuando va con un sustantivo, por ejemplo, examen fácil, hay fácil os está complementando examen indicando una característica de este. La de atributo cuando va con un verbo copulativo o semicopulativo, el examen fue fácil, ahí tenéis el verbo ser, ¿vale? Seguido de algo que indica una característica o cualidad del sujeto, pues el atributo en forma de sintagma adjetival. Y luego la de complemento predicativo cuando va con un verbo predicativo. Ella salió contenta del examen. En este caso tenéis contenta, que es el adjetivo, y que me da dos informaciones distintas, ¿vale? El complemento predicativo es un complemento bivalente, porque funciona por un lado complementando al verbo. ¿Cómo salió? Contenta. ¿Qué es lo que ocurre? Como preguntáis cómo, os equivocáis poniendo un complemento circunstancial de modo, pero no es así. El de modo, normalmente, nos vamos a encontrar que va a ser un sintagma adverbial o un sintagma preposicional, ¿vale? Jamás puede llegar a ser un sintagma adjetival o un complemento circunstancial. Y además, el complemento circunstancial de modo solo complementa al verbo, solo indica cómo se realiza la acción. Sin embargo, aquí, contenta me indica a la vez que cómo se realiza la acción, cómo está o cómo es el sujeto complemento directo en caso de que complemente al complemento directo. Entonces yo puedo preguntar cómo salió, contenta, y a la vez cómo estaba. ¿Cómo estaba ella? Contenta, ¿vale? Entonces, bueno, tenerlo en cuenta que complementa estas dos partes de la oración y es una forma muy fácil de identificar un complemento predicativo. Pues tal y como tenéis en la pizarra, parecen tachadas estas dos últimas. ¿Por qué? Porque una subordinada adjetiva solo puede realizar una función, que es la de complemento de nombre o adyacente. Solo puede realizar esta y ninguna otra más. Por lo tanto, todo lo que era el rollo en la proposición subordinada sustantiva, de tener que sustituirla por eso, y no solo la oración simple equivalente y analizarla entera, aquí no es necesario. ¿Qué es lo que ocurre también a la vez por ser complemento de nombre o adyacente? Que tiene que complementar a un sintagma nominal. Bueno, pues ese sintagma nominal aparece delante de la proposición subordinada adjetiva y lo vamos a llamar antecedente. Y será muy importante identificarlo para dos cosas. La primera, ver la función que va a tener el nexo, porque el nexo siempre tendrá función. Y la segunda, poder colocar la subordinada adjetiva donde corresponde, que es dentro de la función del antecedente, pues como si fuera un complemento de nombre sintagma adjetival, ni más ni menos. No puede estar colgando en el predicado verbal, suelto, ahí. No, tiene que estar siempre metida dentro de la función que realice el antecedente. Pues hablando de nexos, vamos a ver cuáles tenemos. Ya hemos dicho que siempre van a tener función sintáctica y en este caso el truco para identificar esa función sintáctica justo es sustituir el nexo por el antecedente. Si yo cojo el nexo y lo sustituyo por el antecedente, me daré cuenta de que me queda una oración enunciativa dentro de la subordinada con sentido completo. Y entonces va a ser muy fácil identificar la función que tenga. La función del antecedente será la función del nexo, nada más. Si a veces tenéis dificultad porque parece que está como desordenada la oración, ordenadla mentalmente y lo vais a ver claro. Pronombres relativos son los nexos más típicos que nos vamos a encontrar, que son qué, quién, quiénes, el que, la, que, los, que, las, que, el cual, la, cual, los cuales, las, cuales. En este caso, cuando tengáis un qué, ya hemos visto que el qué podía aparecer como nexo de la subordinada sustantiva, pero ¿a qué conjunción? Además, recordad que la subordinada sustantiva se puede sustituir por eso, cosa que aquí no. Otro truco es que en caso de que este qué introduzca una subordinada adjetiva, tenemos, por decir de alguna forma, los nexos comodines, que es que si yo tengo un nexo que introduce una subordinada adjetiva, lo voy a poder sustituir por el la, lo cual o los las cuales, ¿vale? En función de la información que me esté introduciendo. Más, tenemos los más fáciles de analizar. Los determinantes relativo-posesivos, como el propio nombre indica, son determinantes, por lo tanto acompañan un sustantivo y en conjunto tendrán una función sintáctica. En este caso, que aún así no lo veis claro, pues lo podemos sustituir ese nexo por su o sus. Adverbios relativos. Adverbios relativos como cuándo, dónde, cómo y cuánto. En este caso la función que van a realizar
es la de complemento circunstancial. Varias cosas. Estos también han aparecido anteriormente, pero con tilde, en el caso de las subordinadas sustantivas, ¿vale? Si tienen tilde, introduce una subordinada sustantiva. Si no tienen tilde, puede introducir dos tipos de subordinadas. Las adjetivas, cuando veamos que aparece delante un antecedente y que estamos dando información de ese antecedente, y las subordinadas adverbiales, que en este caso, pues bueno, me está indicando una información del verbo, de tiempo, lugar, modo, cantidad. Y además toda la subordinada adverbial se podría sustituir por el adverbio correspondiente, ¿vale? Pero primero, no vayáis a lo loco y cuando veis estos nexos, meted subordinada adverbial porque se puede tratar de una subordinada adjetiva. Entonces, pues bueno, es un fallo típico, ya os aviso para que no lo tengáis. Luego también sin nexo. Veíamos que las subordinadas sustantivas teníamos un verbo en infinitivo sin nexo, pues en este caso es un verbo en participio. Este verbo en participio va a introducir una oración que dentro de esa subordinada adjetiva nos vamos a encontrar el verbo en pasiva, introducido, insisto, por ese verbo en participio. Y el sujeto, ese sujeto paciente, va a ser siempre el antecedente. Van a ser unas oraciones un poco raras, pero bueno, veremos un ejemplo. Dicho esto, el análisis, que ya hemos comentado alguna cosa acerca de ella, hay que tener dos cosas en cuenta para hacerlo bien. Uno, si el nexo tiene una preposición delante, la preposición va a ir metida dentro de la subordinada. Todo lo que hay fuera de los paréntesis, es decir, todo lo que hay fuera de la preposición subordinada adjetiva, tiene que tener sentido completo, ¿vale? Y luego además también tiene que tener sentido todo lo que hay dentro de los paréntesis cuando sustituís el nexo por el antecedente. Entonces os daréis cuenta que si dejamos una preposición fuera, deja de tener sentido, ¿vale? Eso es importante. Y luego, que la preposición subordinada adjetiva, como ya os he adelantado anteriormente, tiene que ir metida dentro de la función del antecedente. Ya por último, que no se os olvide clasificarlas. Las subordinadas adjetivas tienen una clasificación en función de la información, pero en este caso que es utilizando un truco, en función también de cómo aparece. La especificativa es si no va entre comas, me da una información como quien dice el tirón, totalmente necesaria y que complementa el antecedente. Y la explicativa va entre comas, es decir, no es una información necesaria, se puede prescindir de ella. Bueno, pues de momento esta es la parte de teoría y ahora nos vamos con los ejemplos para lo que veáis de una manera más sencilla y práctica. Pues este es nuestro primer ejemplo. Realmente es uno de los ejemplos más complicados que podía llegar a poner teniendo en cuenta que vamos a utilizar un pronombre relativo como nexo, además está metida una preposición delante, pues bueno, para que veáis que la preposición siempre hay que meterla junto con la preposición subordinada. Y luego además tenemos por ahí, pues bueno, algunos complementos que siempre en la oración siempre os costaban y por lo tanto todo lo que teníais dificultad en la oración simple os lo lleváis luego a la oración compuesta. Pues bueno, este caso así tan rebuscadillo, vamos a leer la oración que al final nos ha quedado. El profesor del que me hablaste tenía contentos a los alumnos. Lo primero, seguimos los mismos pasos que habíamos planteado para la preposición subordinada sustantiva, es decir, vamos a ser muy minuciosos en ese sentido para ya dar una estructura desde el principio con lo que es la relación interoracional y luego pasar al detalle con la relación intraoracional. Lo primero de todo, para ver el número de proposiciones, aunque estemos en un caso sencillo, en selectividad siempre nos podemos encontrar con varias proposiciones u oraciones en caso de que estemos con coordinación o con justaposición y por lo tanto, pues bueno, para ver eso ya desde el principio, identificamos los núcleos verbales. Por un lado tenemos hablaste y por el otro lado tenía. A continuación, para ver dónde empieza esa subordinada adjetiva, buscamos el nexo. En este caso tenemos del que me hablaste, aquí el del, al igual que al. Cuando tengáis este tipo de unión entre preposición y determinante, que se le suele denominar artículos contratos, mal llamados entre comillas porque primero tenemos la preposición y por lo tanto eso está introduciendo un síntoma preposicional, pues lo que hacemos es dividirlos. Así que este del lo vamos a dividir en de más el. Ya ahí tenéis el nexo, que es el que. Ya os había comentado desde el principio que vamos a tener un pronombre relativo. Pues en este caso el pronombre relativo que introduce nuestra subordinada va a ser el que. Para señalar o identificar esa preposición subordinada adjetiva, recordad que tenemos que tener un núcleo verbal dentro y uno fuera, y la oración que quede fuera de los paréntesis tiene que tener sentido completo. Vale, pues seguimos el truco que hemos dicho antes, que si delante del nexo hay una preposición, la preposición también se mete dentro de la subordinada. Además, recordad que la oración que nos queda fuera de los paréntesis, tal y como hemos dicho en este tercer paso, tiene que tener sentido completo. ¿Lo tiene? Vamos a leer. El profesor tenía contentos a los alumnos. Sí, tiene sentido completo. Si dejáramos la preposición fuera, ¿tendría sentido completo?
nos quedaría el profesor D tenía contentos a los alumnos, ¿vale? Veis que se queda ahí como algo colgando que no tiene ningún sentido y que por lo tanto pues hace que veamos de una manera mucho más clara dónde empieza nuestra subordinada y dónde acaba. Bueno, está bien identificada, así que la señalamos, proposición subordinada adjetiva, y nos vamos al siguiente paso, que es identificar la clasificación de la subordinada adjetiva. Si no va entre comas, ya sabéis que es especificativa. Si va entre comas, es explicativa. En este caso, ¿va entre comas? No. Pues si no va entre comas, especificativa. ¿Vale? Y a continuación la función. La función aquí ya sabéis que es mucho más fácil que la subordinada sustantiva porque solo podemos realizar una función sintáctica, que va a ser la de complemento del nombre o adyacente. A continuación, he añadido esto porque considero que en el fondo es importante para dos cosas, para luego colocar donde debemos colocar la subordinada adjetiva, que es dentro de la función del antecedente. Si localizamos el antecedente no se nos va a olvidar, y además para utilizar el truco de identificar la función sintáctica del nexo, que vamos a colocar el antecedente en esa posición y ver que nos queda dentro de una oración simple, con sentido completo, y que la función que tenga, por lo tanto, ese antecedente será la función del nexo. Así que, antecedente, que es el sintagma nominal que aparece delante de la subordinada adjetiva y al que esta complementa. Del que me hablaste hace referencia al profesor. Por lo tanto, el profesor es nuestro antecedente. Y dicho esto, ya nos vamos al análisis de lo que queda fuera de los paréntesis. Lo que queda fuera de los paréntesis es: el profesor tenía contentos a los alumnos. Lo primero, división en sujeto y predicado. ¿Quién tenía contentos a los alumnos? El profesor. Y si os dais cuenta, estoy alargando el sujeto hasta el final de la subordinada adjetiva. ¿Por qué? Porque siempre la subordinada adjetiva, al ser complemento del nombre, va introducida dentro de la función que realice el antecedente. Pues como si fuera un complemento del nombre en forma de sintagma adjetival, ni más ni menos, no tiene mayor misterio. Al fin y al cabo es lo que hemos hecho, un complemento del nombre en forma de sintagma adjetival, lo hemos sustituido por toda una oración que nos aporta más detalle a la oración. En vez de decir el profesor alto, el profesor bajo, lo podéis sustituir por cualquier información, el profesor conocido, si queréis algo que se adecue más a la información que aparece dentro de los paréntesis, pues pondréis complemento de nombre sintagma adjetival y el complemento de nombre iría dentro del sujeto, pues si es una subordinada adjetiva, exactamente igual. Nos vamos a señalar el resto de la oración como predicado verbal, sintagma verbal, y a continuación sería el análisis del sujeto. El análisis del sujeto, que está formado por el determinante o actualizador el, y el núcleo del sujeto, que es el sustantivo nombre profesor. Vamos a predicado verbal y vemos los complementos que tenemos, que son dos distintos que nos dan una información distinta. Contentos y a los alumnos. Contentos es un adjetivo. Y enlazando con las funciones que tiene un sintagma adjetival que hemos dicho anteriormente, vamos a ver la función sintáctica que va a tener este sintagma adjetival. La primera era complemento del nombre o adyacente, si tiene al lado un sustantivo al que complementa. Pues tenemos tenía, que es un verbo, y a, que es una preposición. Ninguno de los dos es un sustantivo, por lo tanto no puede ser complemento del nombre o adyacente. Siguiente, atributo si va con un verbo copulativo o semicopulativo. Semicopulativo es que lo podéis sustituir por un copulativo y da la misma información. Pero es que aquí no tiene sentido, ¿vale? Primero no es un verbo copulativo y la sustitución sería el profesor parecía contentos a los alumnos o estaba contentos a los alumnos, no tiene ningún sentido, insisto, y por lo tanto es imposible que sea atributo. Y por último, complemento predicativo. Recordad que el complemento predicativo aparece con verbos predicativos, como el verbo tener, y que da dos informaciones a la vez. Por un lado, cómo se realiza la acción, es decir, podemos preguntar cómo va el verbo, ¿cómo tenía el profesor a los alumnos? Contentos, perfecto. Y además complementa otra parte de la oración que puede ser el sujeto o el complemento directo, ¿vale? Que esto de aquí no está puesto, pues es un complemento directo. Entonces tenemos que ver si nos está dando información de un estado o característica de ese sujeto complemento directo. ¿Nos lo está dando? Sí. Contentos hace referencia a los alumnos. Los alumnos estaban contentos. Por lo tanto, esto que tenemos aquí es un complemento predicativo del complemento directo. Y a los alumnos es un complemento directo en forma de sintagma preposicional. Dividimos en la preposición, que es el enlace, y el resto es el término sintagma nominal formado por el determinante o actualizador los y alumnos, que es el núcleo. Esto de que es un complemento directo, pues bueno, si tenéis dudas cuando tenéis esa estructura en forma de sintagma preposicional con la preposición a,
y que a continuación el término indique una persona, pues nos podemos ir a utilizar los trucos de identificación del complemento directo. Lo primero, se trata de un complemento imprescindible, es decir, el propio verbo lo exige. ¿Yo lo puedo quitar? ¿El profesor del que me hablaste tenía contentos? No, no lo puedo quitar, por lo tanto es imprescindible. Aparte, ¿lo puedo sustituir por los las? ¿Yo puedo decir el profesor del que me hablaste los tenía contentos? Sí. De todas formas, tener cuidado porque es que aquí en Madrid los les, además se permite ese leísmo, es decir, utilizar el le o les cuando hacemos referencia a un complemento directo en masculino, me da igual si es singular o plural, pues aquí utilizamos mucho el leolés cuando realmente es un lolas, ¿vale? Un lolos, perdón. Entonces, pues bueno, este truco a mí personalmente no me gusta, pero lo podéis aplicar también. Y además nos podemos encontrar, preguntar qué, aunque sea una persona, ¿qué tenía contentos el profesor a los alumnos? Bueno, aquí, insisto, depende también de la intuición que tengáis para identificar las cosas con preguntas que generalizan más y no concretan. Bueno, y pasamos a analizar lo que hay dentro de los paréntesis, que ya sabéis que en este caso, en las proposiciones subordinadas adjetivas, sobre todo en aquellas en las que tenemos un pronombre relativo para introducirlas, necesitamos sustituir ese pronombre relativo, que es el que, por el antecedente, el profesor. De esta manera vamos a ver de una manera muy sencilla la función que va a tener el nexo, porque recordad que siempre en una subordinada adjetivo de relativo el nexo va a tener función sintáctica. Tal y como veis nos queda una oración simple, normal y corriente, quizás un poco desordenada, pero que nosotros la podemos ordenar mentalmente. Del profesor me hablaste. Pues bueno, es me hablaste del profesor. Ok. Después de ya tener un poquito esa estructura más clara, pasamos a la división en sujeto y predicado. Recordad, es importantísimo que hagáis este paso. Según os metéis dentro de la subordinada, preguntad quién o quién es el verbo para hacer esta división. ¿Por qué? Porque si no, uno de los típicos fallos que soléis tener es que se os olvida poner el predicado verbal dentro de la subordinada. Y es un fallo tonto, pero es un fallo que nos va a bajar nota. Así que preguntamos quién. ¿Quién me habló del profesor? Pues sujeto omitido o sujeto elíptico, tú. Tú me hablaste del profesor. Recordad que cuando nosotros identifiquemos un sujeto omitido o elíptico, decidlo mentalmente para ver si realmente concuerda con el verbo. Porque también es otro de los fallos tontos que se suelen tener. Que pongamos un sujeto omitido que realmente no sea el que le pertenezca al correspondiente verbo. Y si lo decís mentalmente, tú me hablaste del profesor, veis que es correcto, porque tiene que concordar el número y persona con el verbo. Pues si sujeto es omitido, toda la oración es predicado verbal, síntoma verbal. Y tenemos dos complementos del verbo, del profesor y el me. Del profesor es un síntoma preposicional porque viene introducido por la preposición de, que tendrá la función de enlace, y el nexo que será el término síntoma nominal. Me hablaste del profesor. Bueno, un síntoma preposicional que lo primero que tenemos que ver es si es prescindible o imprescindible. Es decir, ¿yo lo puedo quitar de la oración y la oración tiene sentido completo? Pues no, porque si no, yo me encontraría la siguiente oración. Tú me hablaste. Tú me hablaste, es algo muy genérico. Cuando nosotros hablamos, siempre hablamos de algo. Entonces, esa información la necesitamos para comprender a la perfección qué es lo que queremos decir con el verbo. Como es imprescindible, y en este caso tenemos la preposición de, es decir, que no puede introducir un complemento directo, ni concuerda con ninguno de los trucos que se pueden aplicar al complemento directo, pues es el otro de los imprescindibles, que es el complemento de régimen. ¿Y qué nos queda? Nos queda el me. El me es un pronombre personal átono, así que ya lo señalamos, núcleo de este sintagma nominal, insisto, pronombre personal átono, que siempre nos crea un poco de problemas a la hora de identificar qué función va a tener. Pues bueno, en este caso va a tener la función de complemento indirecto. ¿Por qué? Porque no es necesario, ¿vale? Yo puedo decir, el profesor del que hablaste tenía contentos a los alumnos, ¿vale? Está indicando el beneficiario destinatario de la acción, así que coincide con la información que nos da un complemento indirecto. Insisto, no coincidiría tampoco, al igual que el complemento de régimen, con ninguno de los trucos adicionales, como por ejemplo sustituirlo por los las, o como por ejemplo pasar la pasiva, yo sería hablado por ti del profesor, no tiene ningún sentido. Entonces, pues bueno, viendo que no concuerda con ninguno, ya salimos de dudas y podemos decir que es complemento indirecto. Y esta oración ya quedaría completamente analizada, lo de fuera, lo de dentro, la relación interoracional
y nos iríamos al siguiente caso, que el siguiente caso sería una proposición subordinada, en este caso introducida por un participio, ¿vale? Entonces en el participio no vamos a tener que sustituir por el antecedente para ver la función que tiene el nexo, porque directamente no hay nexo, y nos quedará una oración pasiva dentro. Bueno, lo vamos a analizar de manera más detallada a continuación. Y nos vamos ya con el último ejemplo, que quizás es el más raro y que además se puede analizar de una manera más sencilla, que es, en vez de identificar la subordinada como una subordinada objetiva, que es lo que vamos a hacer ahora, identificarla como un síntoma adjetival, ni más ni menos. Pero bueno, realmente el análisis correcto sería el que vamos a hacer ahora mismo en la pizarra. Vamos a leer la oración. Dice, los vídeos grabados por Remind te deben motivar para la selectividad. Bueno, pues lo primero de todo, nos tenemos que identificar esos núcleos verbales. Recordad que seguimos estos pasos para hacer el análisis de todo, que no se nos olvide nada, y para que ya desde el principio le demos una estructura y que nos resulte mucho más fácil analizar el resto de la oración. Pues lo primero de todo, ahí tenéis grabados, que es el verbo en participio, el verbo que nos va a introducir la subordinada adjetiva, y por otro lado, deben motivar. Esto no es nada más que una perifrasis verbal, modal, de obligación. Bueno, que tampoco es una obligación, ¿eh? Es un poco lo que se pretende, nada más. Bueno, dicho esto, recordad que cuando nosotros tenemos un verbo en participio introduciendo una subordinada adjetivo de relativo, no hay nexo. Es el propio verbo, al igual que la subordinada sustantiva de infinitivo, el que introduce mi subordinación. Entonces, grabados por Remind, hasta ahí es nuestra subordinada. Recordad que tiene que tener sentido completo todo lo que fuera de los paréntesis, y por eso yo siempre os digo que utilicéis los paréntesis, porque os ayudan a ver la estructura de la oración de una manera mucho más fácil y mucho más ágil, ¿vale? Porque hay veces que os eternizáis haciendo las oraciones cuando realmente no es para tanto. Bueno, los vídeos te deben motivar para selectividad. Genial, tiene sentido. Así que, dicho esto, lo que hacemos es señalar esta subordinada, que además tiene un núcleo verbal dentro y un núcleo verbal fuera, como proposición subordinada adjetiva. Como no aparece entre comas, recordad, si no aparece entre comas es especificativa, si aparece entre comas es explicativa. Y en función de complemento del nombre, porque es la única función que puede realizar la subordinada adjetiva. Identificamos el antecedente, que ya sabéis que es importantísimo. No es obligatorio en el examen, pero nos ayuda mucho, así que utilizad el truco que os va a hacer la vida más sencilla. Y ya con esto tendríamos la oración preparada para hacer el análisis intraoracional. Primero analizamos lo que hay fuera de los paréntesis. Los vídeos te deben motivar para selectividad. ¿Quiénes te deben motivar? Los vídeos. La estructura es muy similar a la de la oración anterior. Tenemos el sujeto al principio y como el sujeto es el antecedente, metemos dentro de él la subordinada adjetiva, ¿vale? Que siempre tiene que ir metida dentro de la función del antecedente. Por eso es tan importante señalarlo, porque así no se nos va a olvidar. Si esto es sujeto, el resto de la oración es predicado verbal, síntoma verbal, porque el verbo, recordad en una perifrasis verbal, el verbo que indica la acción es el segundo. Y además, bueno, ya sabéis que uno de los trucos, el truco más importante para identificar una perifrasis verbal, es que siempre los dos verbos que la forman se pueden sustituir por el segundo, ¿vale? Por ser el verbo principal. Los vídeos te motivarán para selectividad, ¿vale? Veis que el sentido sigue siendo más o menos el mismo, ¿vale? Bueno, analizamos el sujeto, que está formado por los, el determinante o actualizador, y vídeos, que es el núcleo. Y luego nos vamos a el predicado verbal, donde tenéis te, que en este caso es un pronombre, porque no lleva tilde, el te con tilde es sustantivo, el te de ver. Con tilde, que se llama tilde diacrítica. La tilde que diferencia en este caso dos palabras que son exactamente iguales, pero que tienen significados totalmente distintos. Bueno, sigo después de esa breve explicación. Síntoma nominal y que, volvemos a decir, ¿qué es? ¿Directo o indirecto? Bueno, pues vamos a pensar. Si yo digo los vídeos te deben motivar para selectividad, en este caso tenemos que tener en cuenta si es prescindible o imprescindible, si la estructura concuerda con la de un complemento directo, si lo podéis sustituir por los las o si lo podéis pasar a la pasiva, ¿vale? Aquí podéis utilizar el que os dé la gana. Antes no he utilizado el truco de la pasiva, aquí lo voy a utilizar. Cuando nosotros queremos comprobar si es directo o indirecto,
El truco de la pasivación consiste en el que yo tengo dudas si es directo o indirecto, ponerlo como sujeto paciente. Luego el verbo en forma pasiva, que es el verbo ser conjugado más el participio de la acción, que sería motivar. Y luego el sujeto de la oración activa como complemento agente con la preposición por. ¿Vale? Vamos a ver. Tú serás motivado por los vídeos para selectividad. Tiene sentido. La cuestión es, joder, porque qué raro suena, porque realmente no solemos utilizar la pasiva como pasiva propia, que es justo esta de manera habitual. Entonces, pues claro, no tiene tanto sentido. Pero la cuestión es correcta, sí. Además, es imprescindible. Los vídeos deben motivar para selectividad, pero motivar es como muy genérico. Siempre que se motiva, se está motivando a alguien, ¿vale? No aquí de forma general, insisto, o a la nada. Así que aquí tenéis un complemento directo en forma de pronombre personal átono. Y luego, para selectividad es un síntoma preposicional que me indica para qué. ¿Para qué te deben motivar? Eso indica, por lo tanto, finalidad. Así que lo que tenemos aquí sería un complemento circunstancial de finalidad formado por ese síntoma preposicional. Así que tenemos el análisis de fuera de los paréntesis, nos tendríamos que ir al análisis de lo que hay dentro de los paréntesis. Lo que hemos dicho antes en la parte teórica es que las proposiciones subordinadas adjetivas que vienen introducidas por un verbo con participio van a tener la forma de una pasiva, que también por eso hemos recordado antes la pasiva. ¿Vale? Los vídeos son grabados por Remind. Esto es que nos quedamos solo con la parte del verbo principal de la pasiva, quitamos ese verbo ser y entonces nos queda de esta manera la oración. También os he dicho antes que el sujeto omitido de estas proposiciones subordinadas adjetivas va a ser el propio antecedente, así que serían los vídeos. Todo esto sería el predicado verbal, síntoma verbal, y aquí aparece el complemento agente, que recordad que es en oración pasiva quien realiza la acción. Entonces es Remind graba los vídeos, ¿vale? Esa sería la forma activa, pero lo que tenemos dentro está en pasiva, por lo tanto serían los vídeos son grabados por Remind. Bueno, complemento agente en forma de síntoma preposicional siempre, porque el complemento agente siempre tiene la misma forma, que es la preposición por, que es el enlace, y luego a continuación quien realmente realiza la acción. ¿Vale? Bueno, y aquí lo tenéis, que realmente tampoco es para tanto, pero que es verdad que a veces estamos tan acostumbrados a ver adjetivos en forma de participio que lo analizamos como un síntoma adjetival. También sería aceptado, pero no es totalmente correcto. Entonces, pues bueno, la forma más correcta sería la que tendríais aquí, porque realmente lo que se está formando es una oración pasiva y hay que analizarla como tal. Y con esto es el último caso que vamos a ver para el análisis de las oraciones compuestas por subordinación adjetiva. Así que bueno, cualquier duda, pues ya sabéis, simplemente escribid, poner las como quien dice, los problemas, aquellas dudas existenciales, todo aquello que hace que os trabéis y que no vayáis hacia adelante, porque a veces siempre me lo dicen mis alumnos que es muy fácil en la pizarra, es muy fácil verme, pero luego cuando ellos se ponen, se pierden en alguno de los pasos. Pues decidme, ¿en qué pasos perdéis? ¿Qué problemas tenéis? Y yo, pues bueno, puedo hacer un vídeo resolviendo esas pequeñas dudas. Recordad, estamos en redes sociales y nos veremos en próximos vídeos porque todavía queda oración compuesta por ver y en otro tipo también de vídeos de otras asignaturas como puede ser matemáticas o química. Así que suscribiros al canal, estaremos encantados de ayudaros y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.